Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Fiorella González León y el día de hoy voy a estar realizando mi exposición virtual con respecto a los elementos pilosos y a las fibras. Se comienza con los elementos pilosos. Se empieza con qué es tricología. Se debe entender que la tricología proviene del griego trix, que es pelos, y logos, que es estudio. Es decir, la tricología es una disciplina científica que se encarga de estudiar el cabello y el cuero cabelludo, analizando su estructura, funciones, posibles alteraciones, enfermedades. Esta área ha adquirido relevancia en el ámbito forense, ya que los elementos pilosos pueden aportar información esencial para las investigaciones criminales. Estos son indicios de suma importancia y muchas veces pueden llegar a pasar desapercibidos. Existe la diferencia entre el pelo y el elemento piloso. A pesar de que cotidianamente nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados a llamar pelo a lo que tenemos en el cuerpo, en el contexto de las ciencias forenses, pelo es lo que tienen los animales y nosotros, los seres humanos, tenemos elementos pilosos. En la imagen se puede observar muy claramente un pelo de animal y un cabello de mujer. En cuanto a la estructura del elemento piloso, el cabello está formado por dos partes principales, está el tallo y la raíz. El tallo es la parte visible del cabello que se encuentra sobre la piel, mientras que la raíz está ubicada debajo del cuero cabelludo dentro del folículo piloso. Además, el tallo está formado por tres capas, la cutícula, que es la capa externa que protege el cabello, el córtex, que es la parte que le da resistencia y contiene el pigmento que le da color, y finalmente la médula, que es la parte más interna del cabello. Esta ciencia es muy importante debido a que los cabellos o los elementos pilosos, bueno, como todo indicio en realidad, son de suma importancia ya que ayudan a esclarecer las investigaciones. La tricología es la responsable de analizar estos y comparar las características del cabello y relacionar estos con un lugar, objeto o incluso con otra persona que pudo estar involucrada en los hechos de una investigación. Con respecto al equipo básico que se debe usar, primeramente recordar que siempre que se entra en un lugar de los hechos es obligatorio y fundamental el uso del traje de bioseguridad y el uso de doble par de guantes. Para el rastreo es indispensable el uso de un foco de luz blanca y buscar de forma rasante, no de forma directa. Para recolectarlo se debe hacer con pinzas protegidas o con punta de goma para manipular los cabellos sin dañarlos. En el caso de que no se tengan pinzas, se utilizan las manos, obviamente protegidas por los dos pares de guantes, y se recolectan en sobres de papel, nunca de vidrio o de plástico. ¿Qué son las muestras cuestionadas o dubitadas? Estos son elementos pilosos que se encuentran en una escena del crimen y cuyo origen no se conoce, prácticamente que es desconocido. Por esta razón, se analizan y se comparan con muestras patrón o de referencia tomadas de una persona con el objetivo de determinar si existe alguna relación entre esa persona y el lugar o el hecho investigado. Luego están las muestras patrón, que son muestras de referencia que se utilizan para comparar los elementos pilosos o fibras, porque también aplican para las fibras, encontrados en una escena del crimen. En el caso de los elementos pilosos, se deben recolectar utilizando el equipo de protección personal. Los cabellos deben de medir más de 2 centímetros. Se deben recolectar, bueno, generalmente se recolectan alrededor de 100 cabellos de distintas zonas de la cabeza, colocándolos cada grupo en sobres separados para que no haya contaminación cruzada. Y ya luego todos estos se llevan para que tengan su debido análisis. Con respecto a los análisis, existen tres tipos de resultados que se pueden obtener. El primero es el descarte, que ocurre cuando las características del elemento piloso encontrado en la escena del crimen son diferentes a las del patrón tricológico de referencia. En este caso, se puede concluir que ese cabello no pertenece a la persona con la que se está comparando. El segundo resultado es el no conclusivo. Este se presenta cuando algunas características del cabello coinciden entre la muestra cuestionada y la muestra patrón, pero no son suficientes como para afirmar o descartar que provengan de la misma persona. El tercer resultado es la inclusión o los indiferenciados, que ocurren cuando las características del elemento piloso encontrado coinciden con las del patrón de referencia, lo que indica que no se pueden diferenciar entre sí y que podrían provenir de la misma persona. En los casos donde el resultado es no conclusivo o de inclusión, las muestras pueden enviarse a análisis de ADN para aumentar el valor probatorio y obtener una identificación más precisa. Luego, en la tricología se pueden realizar dos tipos de análisis de ADN. Está el ADN nuclear y el mitocondrial. El ADN es el que se encuentra pues en el núcleo de las células y contiene la mayor parte de la información genética de una persona. Para poder realizar este análisis, el elemento piloso es necesario que tenga, bueno, el cabello que tenga raíz con células epiteliales, ya que aquí es donde se encuentra el ADN nuclear. Esto ocurre principalmente cuando el cabello está en fases como la anágena y la catágena. Bueno, para empezar, la fase anágena es cuando, bueno, es una etapa de crecimiento activo del cabello,
donde la raíz se encuentra bien formada. La fase catágena es una fase de transición en la que el crecimiento se detiene y el folículo comienza a reducirse. En el caso de los análisis de ADN mitocondrial, esto es cuando se utiliza, bueno, se utilizan cuando el cabello no tiene raíz. Esto suele suceder cuando el cabello se encuentra en una fase telógena. En estos casos se puede analizar el ADN presente en el tallo del cabello, siempre que el elemento piloso tenga aproximadamente al menos 2 centímetros de longitud. Ujú. Luego, para evitar la contaminación y pérdida de evidencia, se deben seguir algunas medidas: restringir y registrar el acceso a la escena, mantener separadas las muestras recolectadas, utilizar equipo de protección personal y proteger el área de factores ambientales que puedan afectar la evidencia. Luego hablaremos de las fibras. Las fibras se pueden definir como estructuras filamentosas que forman parte de diferentes tipos de tejidos, ya sea de origen vegetal, animal, mineral o incluso sintético, es decir, que son creados por el ser humano. Estas se caracterizan por ser materiales alargados, donde su longitud es mucho mayor que su diámetro y sus moléculas están organizadas de forma longitudinal. En el campo forense, las fibras se clasifican en dos grupos: naturales y artificiales o sintéticas. Las fibras naturales provienen directamente de la naturaleza, como el algodón o la lana. En cambio, las fibras artificiales o sintéticas son fabricadas por el ser humano, ya sea a partir de polímeros naturales o sintéticos. Estas son importantes, bueno, estas las fibras son importantes porque en una investigación forense pueden estar presentes en muchos objetos que utilizamos todos los días, como la ropa, las alfombras, las cortinas o incluso los cordones. Debido a que estamos en contacto constante con estos materiales, las fibras pueden transferirse fácilmente entre personas, objetos o lugares, lo que puede ayudar a relacionar a un sospechoso con una escena del crimen. Para el levantamiento y embalaje de fibra se siguen tres pasos: la localización, levantamiento y el embalaje. Primero se realiza una búsqueda sistemática en la escena, luego las fibras se levantan con pinzas de goma, evitando usar agua, cortarlas o utilizar cinta adhesiva porque esto puede fragmentarlas, y finalmente se colocan en un sobre papel, es preferiblemente que hagan un contraste con la fibra para que éstas puedan ser visibles. El análisis de fibras en criminalística se divide en dos fases: la preliminar y la confirmatoria. En la fase preliminar realizan pruebas iniciales que no destruyen la muestra para determinar su origen. En la fase confirmatoria se aplican pruebas más específicas como el punto de fusión o el índice de refracción para identificar con mayor precisión la fibra. Las fibras y los elementos pilosos pueden ser muy importantes como evidencia en una investigación. Por ejemplo, si una persona utiliza una gorra o un pasamontañas durante un delito, es posible que algunos cabellos queden adheridos a esa prenda. También puede ocurrir que al entrar a una vivienda o romper una ventana, queden fibras de la ropa en el lugar. Este tipo de evidencias permiten relacionar a la persona con una escena o un objeto involucrado en el hecho investigado. Con esto doy por finalizar la exposición virtual con respecto a elementos pilosos y fibras. Agradezco mucho el tiempo y listo.